Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos con la gustada sección del Con Todo. Hemos hablado ya bastante sobre quienes se perfilan a ser los próximos ministros y ministras de la Suprema Corte. El día de hoy hablaremos sobre los magistrados que van a ser precisamente, van a conformar el Tribunal de Disciplina, esta instancia que se va a encargar de investigar y sancionar corrupción de los mismos juzgadores, los mismos integrantes del Poder Judicial. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, pues primero, si me permites, Mon, audiencia, voy a actualizar los cómputos distritales como cualquier ciudadano que tenga acceso a internet puede hacer, ver en tiempo real cómo va las actas computadas, en este caso Tribunal de Disciplina. Insistir, actualmente existe el Consejo de la Judicatura Federal como uno de los brazos del Poder Judicial. Este va a sustituir a este consejo y su principal objetivo es sancionar posibles irregularidades de juzgadores, integrantes del Poder Judicial. Desde anoche estamos esperando a que terminen las actas computadas para los ministros de la Suprema Corte. Los de la Suprema Corte van en 99.89%, las actas computadas para el Tribunal de Disciplina van en 99.32%, y de acuerdo con información de los consejeros electorales se está teniendo este avance ya lento de último, ya cuando le falte un cachito, porque hubo incidencias en Chiapas, se detectaron boletas con aparentemente caligrafía parecida, lo están checando, y también en Veracruz hubo una confusión. Recuerden que en Veracruz también hubo votación para renovar alcaldías, entonces los paquetes electorales que eran de elección judicial se enviaron por confusión al OPLE, que es el INE allá de Veracruz, ya los recuperaron, pero eso atrasó un poco que al final termine ya las actas computadas como se esperaba que sucediera en estos días. Bueno, ya les refresqué, 99.32%, 83.700 actas de 84.266 para el Tribunal de Disciplina, es la que está al ladito, por favor, Lluvia, al ladito del Suprema Corte. Ahí está, gracias. Bien, pues justamente antes de irnos con los punteros y punteras, es importante recordar qué es lo que dice la reforma judicial, ahora norma constitucional, en torno a este tribunal. Va a componerse de 5 magistrados y magistradas por un periodo de 6 años. Estos 5 magistrados y magistradas durante 6 años deben investigar y sancionar prácticas contrarias a la Constitución y a la ley que cometan tanto jueces, magistrados como ministros de la Corte. Ahora van a ser 9. Estos lugares se están disputando entre precisamente los primeros 5 candidatos con más votos, entre hombres y mujeres, y justamente son los 5 nombres que aparecieron en uno de los acordeones que se estuvo difundiendo en los últimos días antes de la elección judicial. Ahí le pasé el acordeón precisamente a Lluvia. La semana pasada hablamos de cómo este y otros acordeones se estuvieron distribuyendo por parte de funcionarios públicos en la Ciudad de México y en Nuevo León, de acuerdo con las primeras denuncias ante el INE. Ya hay más denuncias, pero ahí está. Para que vean, el acordeón proponía a la ciudadanía votar por Eva Verónica de Gibbs, Indira Isabel García Pérez y por Celia Maya García. De hombres pedía votar por el candidato 23, es decir, Bernardo Batis Vázquez, y por Rufino H. León Tobar. Exactamente son los 5 punteros que estamos viendo en estos momentos en los cómputos. Bueno, ¿quién va a ser la presidente o presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial? A diferencia del tema del ministro presidente, donde se especifica en la reforma judicial que es quien tenga más votos, en este caso la reforma sí dice que va a ser elegida la presidencia del Tribunal de Disciplina entre sus miembros cada 2 años, entre estos 5 magistrados, y no va a poder ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Bueno, les decía, la capacidad del tribunal es sancionar conductas indebidas
con carácter definitivo e inatacable, las cuales pueden ser denunciadas por cualquier ciudadano. Si usted sabe de un juez que está cometiendo algún acto de corrupción o demás, puede presentar su denuncia ante el Tribunal de Disciplina y ellos se encargarán de investigar y en su caso sancionar. ¿Qué conductas indebidas pueden detectar? Tráfico de influencia, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de imparcialidad e independencia o que den resoluciones contrarias a la Constitución, o bien tardarse por alguna razón, meter en el cajón casos durante más de 6 meses y entonces no emitan sentencia o resolución. Recuerdo el caso, por ejemplo, del ministro Luis María Aguilar, ya retirado, que archivó el caso de Electra hasta que se descubrió. Bueno, las sanciones que emite el tribunal van a poder incluir la amonestación, la suspensión, la sanción económica o de plano la destitución e inhabilitación, con excepción de los ministros, porque ellos se van a regular entre ellos. Bueno, te decíamos, te robé unos datos que ustedes hicieron, es decir, Obed Rosas, jefe de información, y tú en su momento, respecto a cómo el Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente existe y que va a ser sustituido por este Tribunal de Disciplina, sí ha investigado y sancionado ciertos actos. Ustedes informaron en su momento que el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado 27 magistrados y 26 jueces en los últimos 5 años. ¿Por qué? Van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, el famoso nepotismo también, el uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos. De estos, solo 5 han sido destituidos de su puesto, que es la máxima sanción. El resto han sido inhabilitados temporalmente o solo recibido una sanción económica. Bueno, el tema de por qué estamos refrescando y pasa el tiempo y no llegamos al anhelado 100%, lo explicó el día de hoy la consejera electoral Dania Rabel en una entrevista radiofónica. Ella dijo que ha habido varios incidentes en las boletas, particularmente en Chiapas. Algunas parecen que tienen la misma caligrafía. En el caso de Veracruz, es lo que les explicaba, se confundieron y mandaron al OPLE paquetes de la elección judicial porque también se renovaron alcaldías. Pero bueno, ya se recuperaron, pero esto retrasó la captura de actas. Bien, la consejera electoral Norma Irene de la Cruz también dio un par de entrevistas esta mañana por el radio y ella reflexionó lo siguiente. Ella dice que para el 2027, que es cuando se va a renovar la otra mitad de cargos para el Poder Judicial, sería importante ver la importancia de dar más tiempo a la ciudadanía y a los candidatos para hacer campaña. Dice darle más tiempo a las candidaturas para promocionarse entre la ciudadanía y además de una manera más flexible. Recuerden que si, por ejemplo, nosotros queríamos entrevistar a un candidato para un juez de distrito, estábamos obligados a entrevistar a todos los candidatos para juez de distrito para garantizar la parcialidad. Esa era una de las reglas del INE. Bueno, la consejera Norma Irene de la Cruz dice que debe ser de una manera más flexible. Bueno, ahora sí, vámonos a, por favor, Lluvia, los cómputos en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, primero para las candidatas punteras, candidatas mujeres. Bueno, veíamos el acordeón, una de las propuestas es Celia Maya García, y ahí está Celia Maya García, 5,047,212, ella actualmente ya estaba en el cargo, ya es consejera jurídica y digamos que fue ratificada por la ciudadanía, es muy conocida, queretana, consejera de la Judicatura Federal desde septiembre de 2023. Justamente ella fue una de las que votó en contra del paro de trabajadores del Poder Judicial y abiertamente simpatizante de la Cuarta Transformación. Previamente trabajó como subdirectora general jurídica en la CONAGUA de 2019 a 2020. Es importante el área jurídica de la CONAGUA porque la CONAGUA siempre enfrenta un montón de demandas y de juicios porque se niega a entregar ciertas concesiones en lugares sobreexplotados. Hay toda una red de abogados que se dedican a demandar a la CONAGUA, entonces también era un cargo muy importante. Bueno, ahí estaba Celia Maya. Ahora hablemos del segundo lugar, que también estaba en funciones, es decir, ya era consejera del Consejo de la Judicatura Federal y ahora es ratificada por la ciudadanía por 4,848,876.
Ella es Eva Verónica de Gibbs Zárate. Ahí está, también aparecía en el acordeón. Ha sido jueza y magistrada, es oaxaqueña, autodefinida chaira y amblista. Esto lo dijo en una entrevista con el Polemón recientemente. Fue designada por el Senado como consejera jurídica del 20 de noviembre del 2019 al 31 de agosto de 2025, pero fue ratificada por la ciudadanía y entonces al siguiente día, 1 de septiembre, va a seguir siendo consejera, pero ahora se le llama magistrada del Tribunal de Disciplina, pero el fin es el mismo, sancionar corrupción de juzgadores. También acuérdense que estuvo en la terna propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la fiscal general de la República. Al final fue designado Alejandro Gertz Manero, pero ella misma en esta entrevista con el Polemón asegura que siempre ha acompañado a López Obrador en sus movimientos y abiertamente 4T. Bueno, salía en el acordeón. La tercera que también salía en el acordeón, que les mostrábamos al inicio, colimense, Indira Isabel García Pérez. Ella hasta diciembre de 2024 fue auditora de la Auditoría Superior del Estado de Colima. Recuerden que la Auditoría Superior a nivel federal y estatal se encarga de fiscalizar el gasto público y detectar posibles daños al erario. También ha sido comisionada del Instituto de Transparencia allá de Colima, así como trabajadora actuaria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. También en la academia ha sido catedrática de la Universidad de Colima en materias como Derecho Administrativo, Fiscal, Notarial y Registral. Bueno, ella lleva 4.162.496 votos y fue seleccionada como una candidata idónea por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Si quieren nos quedamos en esos tres primeros porque les decía que son 5 lugares y son para quienes tienen más votos. Ellas tienen más de 4 millones, Elia Maya más de 5. Y por favor, Lluvia, si nos podemos pasar al de candidatos hombres, porque quedan 2 lugares, es ir viendo quiénes van a tener más votos. Bernardo Batis Vázquez, ayer hablábamos de él, porque por ahí decían, creo que Canizales decía que él no había votado por él, que no lo adjudicaran. Lista. Sí, voy. Bernardo Batis, bueno, también viene en el acordeón y también ya está en funciones, fue ratificado por la ciudadanía por más de 4.4 millones de votos. Lo conocen bastante bien, de 2000 a 2006 fue el procurador de justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer te decía que yo recordaba que había sido entrevistado por los periodistas por un tema polémico, ya lo recordé, apenas hace un año fue el famoso caso de la pensión vitalicia de María Amparo Casar, cofundadora de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, de acuerdo con el libro Gracias del expresidente López Obrador, cuando murió Carlos Márquez, el esposo de la analista política María Amparo Casar, ella acudió junto con el escritor Héctor Aguilar Camín con el entonces procurador capitalino Bernardo Batis, quien va a ser magistrado del Tribunal de Disciplina. Ahí, de acuerdo con el libro, se le solicitó que cambiaran el acta modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Así lo escribió el presidente López Obrador en su libro Gracias. Entonces, los periodistas entrevistaron a Bernardo Batis, ex procurador, porque se le decía que él había sido solicitado por María Amparo Casar de cambiar el acta. Él dijo que la procuraduría que él encabezó determinó que fue un suicidio y que en todo caso lo que se pudo haber alterado fue el acta de defunción y eso no correspondería a la procuraduría. Dice, el acta que se refieren, que fue alterada, yo pienso que es el acta de defunción de la persona. Ahí es donde se tiene que poner cuál es la causa de la muerte, pero la averiguación previa, por supuesto que quedó intocada desde entonces y la conclusión a la que se llegó sigue ahí. La conclusión fue que se suicidó y no por accidente, razón por la cual podría acceder a esta pensión vitalicia. Acuérdense que el año pasado fue todo un escándalo. Bueno, además de ser procurador del Distrito Federal de 2007 a noviembre de 2019, fue abogado con despacho propio, es decir, estuvo en la iniciativa privada, y de noviembre de 2019 a la fecha consejero de la Judicatura Federal, es ratificado por la ciudadanía por 6 años más. Recuerden que este cargo va por 6 años. Bueno, el otro que aparece en los acordeones y que también es muy probable que quede por el número de votos, ya con 99.41% de actas, es
Aquí lo tengo. Rufino, sí, gracias. Rufino H. León Tobar, él fue seleccionado como candidato idóneo por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Está teniendo en estos momentos 3.850.627 votos. Bueno, ¿quién es él? Él es hidalguense, magistrado, presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, se maneja en materia laboral. Pero también tiene una carrera interesante en la función pública en materia de movilidad. Él ha sido secretario de Movilidad en el gobierno de Hidalgo de 2016 a 2018 y también en el gobierno de la Ciudad de México de 2014 a 2015. También ha trabajado en el gobierno de Marcelo Ebrard y de López Obrador cuando fueron jefes de gobierno de la capital mexicana. Él fue director general de Servicios de Transportes Eléctricos y también director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Todo esto la gente que se metió a Conóceles del INE, más de 20 millones de visitas a este portal, pudo leer. Es un currículum que él mismo sube. Y de hecho también cuando ustedes vean este operativo del alcoholímetro en la Ciudad de México, él también tuvo algo que ver. Y también en la regulación de las aplicaciones de movilidad como Uber, como Didi, como Cabify, que generó el enojo de el enfrentamiento entre taxistas y conductores de esta movilidad. Bueno, pues ahí están, Mon. 5 perfiles que aparecían en este acordeón que se estuvo difundiendo en redes sociales, pero que también la gente reportó que recibió. Pues, en físico, sí, le los dejaban ahí en su buzón de los edificios y de las casas. Y pues justamente hoy hay información del Instituto Nacional Electoral sobre estos llamados acordeones, las denuncias que han recibido. Hoy el INE confirmó que recibió 29 quejas en contra de acordeones o guías de votación a favor de candidaturas para el Poder Judicial. Esto se dio a conocer en una conferencia de prensa en donde la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Rita Bell, acompañada del encargado de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Hugo Patlán, explicaron que el Consejo General consideró necesario dictar una medida cautelar para inhibir esta distribución de acordeones impresos. También se dictaron medidas cautelares contra 4 dominios de Internet que difundían justamente estos llamados acordeones y que ya les habíamos informado previo a la elección de cómo se pidió a un sitio de Internet dejar de difundir estos contenidos. Bueno, el INE aclara hoy que ya son 4 los dominios de Internet a los que se les dictaron medidas cautelares. 3 de ellos ya no están visibles, 2 de ellos fueron cancelados, 1 se modificó y otro todavía se puede consultar. También habló sobre las personas que se han deslindado de estos acordeones. Dice que hasta el momento son 77 las y los candidatos que se han deslindado, pero también aclara que las personas que se deslinden no están exculpadas, pero tampoco quiere decir que son culpables, sino que toda esta información se va a incorporar a un expediente, se van a revisar las pruebas y el instituto va a definir si son o no culpables o tuvieron relación con la difusión de estos acordeones. Pues ahí está el dato: 29 quejas contra los llamados acordeones y 77 candidatos y candidatas que se están deslindando. Sí, el propio Hugo Aguilar, que va a ser el ministro de la Corte, también se deslindó de que apareciera en este acordeón. También la consejera electoral Norma Irene de la Cruz decía en la entrevista radiofónica que lo que también van a investigar es justamente si tuvo ventaja el hecho de que su nombre apareciera en el acordeón y estemos viendo que recibieron más de 3 o 4 o 5 millones de votos estas opciones que aparecían en los acordeones. Eso también lo tiene que investigar el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que el INE ya presentó estas pruebas. Bueno, acá decían que sí es coincidencia que los mismos que aparecieron en el acordeón hayan sido justo los que estén de punteros ya no voy a decir horas porque por el tema de los incidentes en Chiapas y Veracruz no sabremos cuándo ya llegue al 100%, pero el INE se comprometió a que esto así va a ser.
Bueno, dice, es muy difícil vincular los acordeones con los candidatos, dice Marco Martínez. Por acá nos decían que ellos se informaron sobre todo con Pedro Mellado y también con Fabricio Mejía, columnista aquí de Sin embargo y conductor también de Los Radicales. Bueno, gracias por sus comentarios, están en otros temas, pero también dice, atentos aquí a la información. Dice Canizales, por eso me quejé categóricamente en X por el acordeón, pero ya se me pasó el coraje. Bueno, pues al INE no se le ha pasado no se le seguir puede pasar, esta investigación. Tiene que seguir investigando. Y también se van a dedicar a la fiscalización, porque también es importante ver con qué dinerito estuvieron distribuyendo e imprimiendo esto a color. Queda tu observación, que aparte están a color. Sí, no nada más pues los volantes que estuvieran repartiendo, sino que también se vio publicidad y propaganda en redes sociales, en sitios web. Entonces eso es algo que le toca ahora al INE fiscalizar.